Vamos a iniciar el tema de hoy, que va a ser padres e hijos. Ya se unió Marisol, Yadranka, Esmeralda, Gina, mi madre, Rosaura. Me mando un super beso, un abrazo. Manuelito de Cancún. Irma, qué milagro, ¿dónde andas? ¿Cuándo te apareces otra vez? Roberto Cámara de Mérida, le mando un abrazo. Hace mucho que no los veo por allá. Fer Vega, hola, hola. Rosina, ¿cómo estás? ¿Cuándo te voy a ver? Alcer allá, nos vamos a ver prontito. Jaimito, mi querida Liliana, un besote. ¿Qué pasó, mi Rosini? Ya me enteré que estuviste ahí un poquito delicada, así que luego platicamos acerca de eso. Elsa El Rivero, ¿cómo estás? También te me has desaparecido mucho. ¿Dónde andan? Patricia, Graín, saludos. María Cruz Miramontes, pues María Lubago. ¿Qué pasó, Robertito? Benuraj Das, muchos saludos. Pronto, Irma, pues bueno, póngase las pilas. Lupita Toledo, allá de Cancún también, le mandamos un abrazo. Mi queridísima amiga Donita Quintana, le mando un beso también. ¿Qué pasó, mi Jaime? Te saluda Gustavo de Argentina. Ah, Gustavo, eres tú. Te mando un abrazo, Gustavo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué andas viendo por acá? A ver si un día nos vemos. Delia, Giovanna Sbaide desde Veracruz, también le mandamos un gran abrazo. Ya de vuelta el cita. Nelly, hola, buenas noches. Mariané también, las dos. Luz Hereri, del nuevo equipo, también le mandamos un abrazo. Y bueno, ¿quién más se anda uniendo por acá? Mándenos saludos también. ¿Quién más se anda uniendo? Saluditos, Giovanna. Mándame un WhatsApp cuando andes acá por México para saludarnos. Mariané, Consuelo, Lupita Salgado. Hola, hola. Órale, mi querido Gustavito. Espero que estés muy bien. Hace muchísimos años que no nos vemos. Saludos entonces hasta Ecuador. Amigos. Hola, hola. Mari QJZ. Muy bien, lista para la plática. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy controvertido. A Patricia Aranguibel le gusta mi camisa. Patricia, te mando un beso, un abrazo allá a Cancún. Nacheli, mi querido Moisés Velasco también de Cancún. Así me gustan ahora las camisas, Patricia. Aquí en México se pueden usar así. Mi hermanita Rosaura, también le mando un beso. También maestra de niños, muy, muy buena ahora. Desde Chilapa, Sócrates. Silvia Soledad, en Uruguay, les mando un beso. Pronto se los doy personalmente. Allá a mis amigos de Uruguay, de Montevideo. Vamos a pasear un rato. Floreado. Viviana Oliver también, le mandamos un abrazo, un beso. Ya esperamos pronto reunirnos, conocernos en vivo. Ok, bueno, pues ya fueron 5 minutos, ya tenemos varias personas por acá. Entonces vamos a comenzar esta linda charla, fuerte, y como les digo, pues puede ser un poquito controvertida. Desde mi servicio de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, excelente. Pues, apártate una horita. Ahí están los niños, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con estos chamacos. Bueno,
Padres e hijos. Ok, vamos a profundizar en esta relación. ¿Qué es lo que ocurre? Uh-huh. Angélica, Querétaro, pues ¿quién se va a poner las pilas para organizar? Me dicen, te esperamos, pues yo voy, pero necesito que me organicen, que me tengan allá lista la gente, yo voy. Nada más me mandan un WhatsApp. El año que entra tengo planeado estar un poquito más viajando que estar aquí en el DF. Organícense y yo voy. Hacemos toda la coordinación, planeamos y listo. Bueno, entonces, el primer punto es la pareja, ¿no? Con esto empieza. Así empieza la Biblia. Así empiezan partes bueno, el Génesis. ¿Y qué es? Bueno, es una energía que se creó, una energía neutral, que la vamos a poner como masculina y femenina, que se llamaba Adán, que no era en sí un hombre, como nosotros lo conocemos de carne y hueso, sino era una energía, ¿ok? Que estaba separada del Creador, Dios, ¿ok? Separa y crea una primera energía. Y vamos, dicen por ahí que está aburrido. Pues no es que esté aburrido, simplemente pues Dios quiso generar un universo, una vida, un juego de existencia, ¿ok? Y entonces Adán se parte en dos, este ser, y se crea lo que sería de este lado la energía femenina, que este es el símbolo de Venus, y de este lado se va a crear la energía masculina, que es el símbolo de Marte. O sea, son dioses que simbolizan la feminidad y la guerra o lo masculino, ¿no? Nos quedamos separados, ¿ok? Y este ser era creador. Un dios que tiene las dos energías puede crear por sí mismo. El universo, al partir la energía creadora primordial en dos, le quita el poder de crear vida o de crear cosas a las dos partes. Entonces, una mujer por sí misma no puede crear vida y un hombre por sí mismo tampoco puede crear vida. Por lo tanto, lo único que crea vida, existencia, es la unión de lo que fue uno, pero se encuentra separado. Cuando se une, en este caso, el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Es la base de la vida, le llaman como la vasija, con la chispa de vida, llega como una flama, el espermatozoide entra y es donde se crea la vida. Entonces, los hijos se forman en la unión de estas dos energías, con el fin cósmico de que la vida se vaya reproduciendo a sí misma, cósmicamente hablando. Vamos a hablar a muchos niveles. Esto es así como muy, muy místico. Vamos a hablar cosas así interesantes. Yo sé que a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender lo de las vidas pasadas, pero ahí te va. El alma humana, esto es muy importante que lo entiendas, sobre todo en el punto de los hijos. El alma humana no es que nace una vez, vive una vez y muere, y entonces se ve si fue bueno o malo y si va al cielo o al infierno. El alma humana llega con un plan de aprender cosas. Cada uno de nosotros hemos determinado aprender diferentes partes de la eternidad. Entonces,
nace esta persona, se encarna cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, se juntan las dos cadenas de DNA, que es la información genética. Esta es la información genética del padre y esta es la de la madre. Se juntan, se enredan y entonces en ese momento el alma, cuando el DNA se encuentra completamente unido y espiralizado, el alma tiene un sustrato físico para poderse encarnar. Lo que hace la bioquímica del DNA, que ustedes lo pueden buscar, que es una doble hélice, es un elemento tan complejo que tiene tanta energía, tan largo, es donde están los genes, los codones, toda la codificación de nuestro cuerpo. Una vez que está unido, una cadena, repito, es de la madre, otra cadena es del padre. El alma tiene la capacidad de encarnarse pegando la frecuencia vibratoria del DNA a la frecuencia vibratoria del alma, y esa alma ya puede experimentar y vivir dentro de un cuerpo. El alma entra al óvulo una vez que de toda la espiral de DNA se une, que es más o menos 24 horas después de que se produce la fecundación, es cuando entra el alma. Esta alma, repito, tiene un plan. Es como literalmente en la universidad. Y, bueno, tiene aquí la persona y esta alma va a ir, ahorita les explico qué pasa aquí, va a ir aprendiendo y va a ir pasando materias. Por ejemplo, vamos a suponer que esta alma quiera aprender a amar. Va a tener una vida llena de aprendizajes de amor, escúchame bien. Después va a morir y después va a volver a encarnar en otro ser y va a tener más aprendizajes de amor, va a pasar como a segundo grado y después va a morir y otra vez va a encarnar y va a ir pasando a través de diferentes encarnaciones. Y le vamos a poner aquí amor primer grado, amor segundo grado, amor tercero, cuarto, y vamos a ponerle, terminas la licenciatura en amor y vas a hacer maestría, y después vas a hacer un doctorado. Y estas son cuestiones que las mismas almas determinan que van a aprender. ¿Ok? Evidentemente, el amor en el primer grado van a ser pruebas muy básicas, muy sencillas. O sea, la familia en donde nacen estos seres, pues van a ser fáciles, o sea, todo es tranquilo, no hay problemas, no hay cosas que perdonar, no hay abusos, amor uno, que es, bueno, pues voy a amar a la persona que me hace el bien. Voy a amar al perrito que nunca me hace daño. Voy a amar a todo el mundo porque todo el mundo me quiere. Este es el amor primero. Entonces las personas, por ejemplo, en este caso vamos a poner varias materias, los ejemplos. En este caso, pues bueno, van a ser vidas muy tranquilas, muy relajadas. Conforme la persona va a ir, ¿sí?, estudiando, como cuando estudias matemáticas, o sea, primero estudias las sumas y en secundaria, pues bueno, ya empiezas con el álgebra y en preparatoria empiezas con la geometría analítica y el cálculo diferencial. Entonces, el plan del amor se va a ir complicando, ¿ok? Obviamente, ¿a quién es más complicado amar? A quien te hace daño, a quien te lastima, ¿okay?, a quien comete los errores más fuertes. Entonces, las almas, conforme van avanzando en sus materias de existencia, van eligiendo hasta dónde quieren perfeccionarse en las materias, en este caso el amor. Cuando es un doctorado, escúchame bien, la vida se pone del carajo. Son vidas muy difíciles, ¿no? Con muchos abusos, con muchos problemas. Te enseñan desde pequeño
que eres un imbécil, que no sirves para nada. Y a través de tu vida vas a tener que aprender a amar. Y te vas a tener que doctorar. Y una de las partes más elevadas del amor en esta tierra termina siendo el perdón. Van a ser vidas donde aparentemente la gente es muy desgraciada, pero en realidad las almas ya están en condiciones de presentar esos exámenes, ¿no? Aquí a todos mis amigos que me están escuchando, la gente piensa que es al revés, piensa que cuando tienes una vida padrísima, es porque eres un alma muy elevada y porque cuando tienes muchos problemas, muchas dificultades, mucho dolor, abandono, muertes, es porque eres una persona muy mala. No es así. Lo que pasa es que estás en un nivel diferente y tu alma está aprendiendo cosas muy difíciles, muy complejas. ¿Ok? Esto sería en la materia del amor, ¿no? Otros, por ejemplo, vienen a cursar la materia de sexualidad, dijéramos, y tienen que pasar por todas las experiencias, ¿no? Probablemente aquí sea un ser que, bueno, pues tiene una relación sexual en una posición normal y su esposa pues también le gusta y no tienen problemas. Se casan y son felices para siempre y no tienen que aprender demasiadas cosas de la sexualidad. A través de la evolución van a tener que pasar por experimentos, experimentar ciertas situaciones, abusos, dolor, enfermedades, hasta que un día esta alma va a querer aprender lo que es la sexualidad sagrada, ¿no? La parte más elevada de la sexualidad. Y ponle aquí salud física, autoestima, liderazgo, pareja, crear una familia, tener hijos. O sea, aquí está toda la tira de materias. Todos nosotros en este momento estamos cursando algún grado y tenemos 3 o 4 materias que son importantes, ¿no? Ok. ¿Y esto qué carajos tiene que ver con los hijos? Bueno, es básico si no lo entiendes. Mira, el alma va a elegir a los padres. Los padres son los maestros primordiales. Son los que te enseñan con su ejemplo, con sus palabras, con su trato, con tu existencia. Los padres son los que te enseñan las bases de tu tira de materias. Entonces, para unas vidas muy sencillas, pues te van a tocar unos padres muy sencillos, muy tranquilos, que no te van a dañar mucho, que no va a haber mucho dolor, que no va a haber complejidad, que no te van a exigir gran cosa de la existencia. Así, una persona que está ya en sus últimos grados de tesis, de doctorado, va a elegir a personas muy complicadas, a familias con mucha complejidad, con eventualmente con mucho dolor, con mucha tristeza, con cosas que sanar, ¿ok? Entonces, aquí mi querido Sócrates dice, si vives bien es porque ya pasaste todo esto, pues no, hay vacaciones, hay vidas donde el alma se cansa y decide tomar una vida tal vez como de relajación, como de vacaciones. Decides tomarte un break, entonces una vida así de mucha tranquilidad o de ser vagabundo, cosas así. Todo es mucho más complejo de lo que la gente se imagina regularmente. Y bueno, ¿cuándo alcanzas la paz? La paz es cuando terminas el doctorado. Aquí dijéramos que en el amor, que sería como el ejemplo que nos ponen en el Evangelio de Cristo, sería el doctorado, el postdoctorado. ¿Cuál es? Te traicionan,
te patean, te escupen, te roban, siendo que tú hiciste el bien toda tu vida, ¿ok? Y eres fuertemente traicionado, te matan, te crucifican, ¿ok? Y estando muriendo, estando muerto, tú vas perdonando y vas generando amor por las personas que te están matando. El ejemplo de Cristo es un entendimiento muy fuerte. O sea, la gente dice, bueno, si Cristo era el Hijo de Dios, era un alma ya maestra, era un alma perfecta, la gente a veces dice, pues debería Dios haberlo tratado así súper bien. Y esto es una materia que les recomiendo un libro de Nikos Kazantzakis que se toca perfectamente bien este punto, que se llama, espérame, ¿cómo se llama? La última tentación de Cristo, que toca la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, pues Cristo es un ejemplo de todo esto. Ajá. El Dalai Lama y Gandhi, por ejemplo. O sea, ¿Gandhi qué hizo en este punto? Gandhi pues terminó viviendo con una cobija, con una sábana, descalzo, y enfrentándose al Imperio Británico, ¿no? Y venciéndolo en una casa sencilla y durmiendo pues en una cuestión pobre. ¿Ah? Y así podríamos ver a muchísima gente que ahorita está en la India o que está en muchos países del mundo que están en una situación de pobreza, pero ellos están en completa calma, en completa felicidad. Bueno, entonces, tus padres y tus hijos van a depender de en dónde estás en tu evolución como alma. El alma de cada uno de nosotros, y esto tienes que entenderlo, para aprobar su materia, elige, esto es así, de manera perfecta, a tus padres. No hay de otra. Nosotros tenemos una idea muy tonta de que los padres perfectos son padres muy buenos, padres presentes, padres fieles, padres que no golpean, padres que no gritan, padres... Nosotros pensamos eso, pero no serían padres perfectos para el grado que nosotros vamos a cursar. Esto es una cosa que viene del ego. El ego piensa que una vida perfecta es una vida sin crecimiento, sin retos, sin preocupaciones y sin dolor. Y no es así. Los padres perfectos son los seres que te van a dar, escúchame bien, el cuerpo. Para cada lección, tú necesitas un DNA, un cuerpo, unas características genéticas, un color y hasta una inclinación sexual específica. ¿Sí? Si tú vienes a ser líder y vienes a aprender de ese liderazgo y a manejar el poder amorosamente en una tribu de la India o de África o del Amazonas o de algún lugar así, entonces tus padres te van a dar el cuerpo para eso. Tarahumara Lacandón o alguna persona, te digo, en África, en una tribu, o a lo mejor tienes que ser un alemán, pero primer punto, tus padres, escúchame bien, te dan el cuerpo perfecto, la genética. ¿Qué más te dan tus padres? La familia. La familia, como vamos a ver, es básica y fundamental en nuestras lecciones de vida. Porque los abuelos, los tíos, los hermanos
son nuestros compañeros de salón, los más importantes, claro. Nos vamos a ir encontrando en el recreo, o sea, vamos caminando en la vida y vamos encontrando muchísimos compañeros, pero nuestro salón, hasta los 12, 15 años, es nuestra familia. ¿Sí? Y los padres te van a dar lecciones, tanto positivas como negativas, que todas son perfectas. O sea, nos van a dar ejemplos de las cosas que tenemos que aprender y de las que tenemos que aprender a no hacer. Te voy a poner un ejemplo. Los dos padres nos dan estas dos lecciones. Fíjate, te voy a poner así el ejemplo, ¿no? Si tú vienes a aprender a cuidar tu cuerpo, o sea, el ego pensaría, bueno, entonces el universo me daría una mamá que es maestra de yoga y que come perfectamente y que es vegetariana y que bla, 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 porque vengo a aprender a cuidar mi cuerpo, y el universo no piensa así. Si tú vienes a aprender a comer o a cuidarte, te van a dar una mamá o un papá que no se va a cuidar. Te van a poner primero lo que no debes de hacer como un ejemplo. Es como decirte en un pizarrón, mira, si no te cuidas, entonces vas a engordar y entonces te va a dar un infarto como le pasó a tu papá. Y entonces nosotros tenemos que aprender, ver eso, ver la lección desde el centro de la familia, y en teoría tendríamos que aprender, pero no aprendemos porque no aprendemos nada más viendo, porque esta alma viene inmadura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Regularmente nosotros vamos a repetir procesos negativos de nuestros padres. Entonces, nos dan un ejemplo negativo. Ese ejemplo lo repetimos, ¿ok? Y ya que lo repetimos, y aquí viene algo padrísimo, que es cuando vemos a nuestros padres que cometen errores, aquí vienen los juicios y los juzgamos mucho. Después, cuando creces y caes en el mismo punto, viene otra parte, que es que te juzgas a ti mismo por ser como tu padre, ¿ok? Y aquí vienen varias lecciones muy profundas, que es dejar de repetir, aprender de nuestra propia experiencia y entender, si mi padre robaba y yo estoy robando y a mi padre no le fue bien y a mí no me fue bien, entonces tengo que dejar de robar. Si mi padre pues fue muy promiscuo, ¿no? Y yo he sido muy promiscuo y no estoy muy feliz y no me ha ido bien, entonces hay algo que tengo que aprender. Si mi padre o mi abuelo, mi madre o lo que sea, era trabajador compulsivo, etcétera. Entonces, esta es la primera lección. Y después, otra lección fuerte es dejar de juzgar a nuestros padres, que esto es muy importante. Y esto cae mucho el 20 cuando tú ya has repetido los patrones de tus padres. Porque entonces ya puedes comprender la experiencia completa. O sea, primero la aprendes desde niño, después la aprendes haciéndola y después te perdonas y das el brinco. Y este es el aprobar la materia. Vamos entendiendo. El ejemplo negativo es la lección. La conducta negativa es la lección interna. Y después va a venir el crecimiento. Y así es como está diseñado el crecimiento de los seres humanos.
a través de unos padres que para nuestra elección son perfectos, pero no para las ideas del ego. ¿Ok? Para tu ego, entonces, estos seres no son perfectos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta muy interesante. Dice, hacer el doctorado y lo pasas con honores. Tus hijos vienen... Espérame tantito, Araceli Fraga. Aguántame tantito. ¿No? Primero, ¿qué viniste a aprender de tus padres? O todavía más profundo nos vamos a ir. Yo los voy a invitar de verdad a reconocer que no importa cómo hayan sido nuestros padres fueron perfectos. Para nuestra elección, son los maestros ideales. Y esto se elige automáticamente de manera universal. Apunta. Yo tuve los padres perfectos para aprender mi lección. Ahora, vamos a reconocer cuál es la lección. Cada uno de los que me está escuchando ahorita, los invito. ¿Qué tenías que aprender de tu padre? ¿Qué cosas? La disciplina, a trabajar, la flojera, el enojo, la neurosis, la responsabilidad, el manejo del dinero, la espiritualidad, la sexualidad. ¿Qué cosas te vino a enseñar tu padre como un ejemplo positivo o un ejemplo negativo? Apúntalo y entiéndelo. ¿Qué te enseñó? Después, ¿qué te vino a enseñar tu madre? Tu relación con las mujeres, tu relación con los hombres, por ejemplo. Si tu madre traía una cuestión de ser sumisa, tú naces como una hija de una mujer así, observas y vas a tener dos tendencias. Una, a repetir la sumisión y otra a ser agresiva contra las personas o contra los hombres. Cualquiera de las dos, tu lección sería aprender a vivir como mujer en alta autoestima, amando a las mujeres, amando a los hombres y sabiendo poner límites. Esa sería la lección. Si tu mamá fue golpeada, si fue lastimada, si fue humillada, esa es la lección que nos dejan nuestros padres. A través de su ejemplo. Nosotros, los que estamos 40, 50, ¿okay? Tuvimos una generación de padres que nacieron donde todavía estas cosas no existían mucho. Entonces, cuando nuestros padres en los 60, en los 50, estaban jóvenes, estas cosas no existían, estos entendimientos. Y si existían, era gente pues, que tenía que estudiar mucho o libros de ocultismo, cosas así. Vamos, siempre ha existido, pero no era algo común como ahorita que estoy hablando aquí enfrente de una pantalla y que me están escuchando gente en todo el continente americano. Ahorita hay gente que me está escuchando en Buenos Aires y hay gente que me está escuchando en Estados Unidos. Ok, entonces, ¿qué lección te va a dar? ¿Okay? Y yo te invitaría ahorita a que reconozcamos esas lecciones. Primer punto. Ahorita vamos a ir a nuestros hijos, porque también nosotros vamos a ver
cuáles son las lecciones que le estamos dando a nuestros hijos. Eso también es muy interesante. ¿Okay? Y viceversa, ahorita también vamos a hablar de las lecciones que nuestros hijos nos dan a nosotros. Padres e hijos es una cuestión de evolución cósmica, ¿sí? De aprender a amar, de aprender nuestras lecciones. Somos maestros y alumnos. Entonces, ¿qué has aprendido? Ahora, ¿qué pasa cuando la gente se queda en el juicio? Y se queda en el resentimiento. Vamos a suponer, tenemos un juicio aquí, donde decimos, mi padre fue malo, mi mamá fue tonta, mi mamá fue esto, el otro, y los juzgamos. Nos quedamos con ese juicio, no aprendemos la lección, no la reconocemos y nos quedamos con la idea de que nuestros padres fueron imperfectos o de que fueron unos tontos o unos desgraciados, ¿ok? Y nos quedamos con un resentimiento. Y si llegas a morir con el resentimiento a tus padres, entonces vas a reprobar el año y vas a tener que repetir el grado. ¿Y cómo? Volviendo a nacer de unos padres iguales o inclusive volviendo a nacer exactamente de los mismos. Y teniendo que vivir las mismas experiencias una y otra vez hasta que pases de grado. Esto es muy interesante. Hay personas donde cuando estoy viendo su carta astral, puedo ver que llevan 7 vidas atascadas en un grado. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿y cuál es tu relación con tu padre? Y está enojado y está resentido. Y hay este tipo de situaciones. Y tenemos que repetir las lecciones. Entonces, vamos a quitarnos la idea de que nuestros padres son imperfectos. Ahora, vamos un poquito a nuestros hijos. A ver, espérame, vamos hacia allá. Se va entendiendo hasta acá. Ok, ahora, si el cosmos hubiera útiles o hubiera en estas lecciones, hubieran libros de texto, los libros de texto que nos manda el universo son nuestros hijos. Voy a borrar esta parte de aquí. Estoy en esta vida en específico, estoy en 2º grado y tengo mis maestros, que es papá y que es mamá, aquí. Y después yo también voy a necesitar 2 cosas, que es darle continuidad. Continuidad. 1 a la especie. Y algo muy importante ahorita para ver los conflictos con los hijos y con los padres, que es continuidad a la familia, al árbol familiar. Esto está muy fuerte. Y nosotros tenemos hijos, ¿sí? Con 2 objetivos, ¿sí? Permítanme, voy a cambiar el plumón. Ok. Ok. Listo. De nuestro árbol familiar, vamos a tener 2 cosas que quieren tener continuidad.
las cosas positivas. Nuestro árbol familiar, voy a borrar un poquito acá, el alma. Nuestro árbol familiar, voy a poner aquí personas. Uh-huh. Okay. Es un sistema que tiene vida, que tiene inteligencia propia y que naturalmente a través de la unión de hombres y mujeres tiende a expandirse y a evolucionar. Es un sistema vivo e inteligente que tiene una conciencia, que esa conciencia está conectada a todos los seres de la familia y que maneja y manipula a estos seres regularmente sin que estos cuates se den cuenta de que la conciencia familiar o sistémica, conciencia familiar o sistémica del sistema. Ok, esta conciencia nos controla y esta conciencia no tiene la idea de cosas buenas o cosas malas y no conoce cuál es el sufrimiento o cuál es el placer. Para la conciencia de la familia, cualquier cosa que existe ahí es positiva, es parte de sí misma y quiere tener continuidad. Entonces, si por ejemplo aquí hay abusos sexuales, la conciencia del sistema no dice, oye, es malo, estos cuates están sufriendo, estos cuates están violados. La conciencia va a querer darle continuidad, porque existe, porque es una experiencia que tiene vida y que tiene inteligencia. Entonces, este árbol le va a dar continuidad a las cosas negativas y a las positivas por igual. Desgraciadamente, bueno, en la gran mayoría de los árboles dominan un poco, un regular o a veces un mucho las cosas negativas sobre las cosas positivas. Entonces, esto es otra continuidad, ¿no? Y la tercera continuidad que le va a dar la procreación de hijos, ¿no?, es a tu propio ser, a lo que eres tú como individuo. Tus hijos son una extensión de ti mismo. Entonces, estás continuando la especie, la familia y te estás continuando a ti. De tal modo que tus hijos o tus nietos van a tener tus propias características, tu manera de pensar, tu manera de tener el pelo, tu manera de vestir, etc. ¿no? Y son las tres cosas fundamentales que el alma humana quiere generar con los hijos. Bueno. Entonces, la naturaleza, pues nos dio una cuestión muy poderosa para que se asegure que esto nunca deje de dar continuidad. Imagínate si la manera de engendrar seres fuera aburrida o fuera dolorosa, ¿qué pasaría? El ser humano ya se hubiera extinto desde hace muchísimos años. Entonces, el universo, Dios o la naturaleza nos dio el sexo, que es la manera en que cada especie asegura su continuidad. ¿Y cómo la asegura?
pues nos manda la experiencia más placentera que puede existir para poder crear vida. Y nos dan el orgasmo. El orgasmo entonces, biológicamente, es una experiencia bioquímica extraordinariamente placentera y que nos va a dejar un grado de adicción, sobre todo cuando hay testosterona, cuando hay cuestiones masculinas. Entonces, la mujer solo puede, dijéramos, generar una vida cada año o cada 2 años, ¿sí? Entre que se embaraza y nace y le da lactancia son más o menos 2 años. Entonces, biológicamente, la mujer no va a querer tener sexo de manera compulsiva porque no podría tener hijos cada mes o cada 2 meses. Por lo tanto, la testosterona y la progesterona tienen una producción de deseo sexual menos constante y menos intenso o menos obsesivo. Claro, sabemos que puede haber vacíos familiares o vacíos subconscientes que pueden hacer del sexo una cuestión adictiva, tanto en hombres como en mujeres, pero biológicamente las mujeres no están diseñadas para tener sexo todo el tiempo. El hombre, por el contrario, ¿sí? El hombre en la naturaleza es hasta cierto punto desechable, porque un hombre puede crear hijos todo el tiempo. O sea, si tú le pones 100 mujeres, ¿ok? El hombre sería capaz de crear un hijo cada 3 o 4 días. ¿Y por qué es esto, no? Porque el hombre también es primordialmente el que salía a cazar y se podía morir en cualquier momento. Y estas son cosas también de autoprotección de la especie. Todo la sexualidad empieza como un acto biológico de reproducción de la especie. Entonces, el universo nos dota de muchas ganas de tener sexo para asegurar esta continuidad. Pero aquí hay otro tema muy interesante, mis queridos amigos. Escuchen bien. Ajá. Escúchenme súper, súper bien. Ahí dice Patricia Rodríguez, en Chile y en Perú. Bueno, pues organícenme. Me mandan un mensaje y por inbox y organizamos y bueno, este año ya no puedo ir a Sudamérica más, pero vamos para febrero, vamos para marzo, enero, Patricia, lo platicamos con todo gusto. Bueno, entonces, el sexo nos asegura que todo esto va a crecer. Pero viene otro punto también. Voy a borrar aquí. Como este sistema necesita seguir vivo y necesita seguir sacando como fotocopias de sí mismo, entonces nosotros tenemos una programación subconsciente, a veces media maquiavélica, pero esto también tiene que ver con la evolución. ¿Y cuál es? Que los seres que habitan un sistema familiar específico van a sentirse atraídos sexualmente solo de personas que provengan de árboles genealógicos similares. Esto está muy fuerte. Voy a poner aquí otro árbol. Entonces, voy a poner, por ejemplo, podríamos poner embarazos fuera del matrimonio. O podríamos poner abortos. O podríamos poner pobreza.
Ujú. O infelicidad, o cualquier cosa que tú te imagines, ¿no? Como base de estos sistemas. Entonces, estos seres, cuando van a una fiesta, van a existir gentes, ¿sí?, de otros árboles, pero que no tienen ni la biografía ni la biología de este. Pero imagínate que si vamos a hablar de pobreza o de dificultades económicas, de fraudes o de cuestiones legales, entonces este cuate, un cuate de aquí, va a una fiesta y la persona que le va a gustar, ¿sí?, va a ser alguien que tenga un sistema similar. Si aquí había pobreza, te va a gustar familias que tienen situaciones económicas fuertes también. Si aquí hay muchas enfermedades, aquí también va a ocurrir. Si aquí hay abusos sexuales, probablemente esta niña también vaya a ser abusada sexualmente. Esto en constelaciones, ¿cómo se ve? Bueno, ¿cómo se asegura esto? Fíjate. Esto lo descubrió Freud aquí. Voy a poner un poquito de orden en este árbol familiar. Y voy a poner aquí a una mamá, un papá, y aquí está el hijo. Freud descubre, ¿sí?, 1880 y tantos, que los hijos tienen deseos sexuales hacia la madre cuando son pequeños. Es un deseo biológico, ¿ok? Y que este deseo, que le llama complejo de Edipo, y en las mujeres complejo de Electra, que es que las niñas tienen un deseo biológico de tener sexo con su papá por ahí de los 4, 5, 6 años. Ese deseo no es cumplido y se queda como un deseo insatisfecho, de acuerdo al psicoanálisis. Ya en teorías del cuarto camino y de la semiología y de la Gestalt y de constelaciones, bueno, ya se explica como una huella de abandono, que es: no recibo el amor de mis padres, entonces yo me quedo con las ganas de tener a alguien como mi mamá. Y alguien como mi mamá, pues la voy a buscar en un árbol genealógico que sea similar. Por lo tanto, los hombres tienden a casarse con mujeres que se parecen a su mamá o a sus abuelos o a alguien del árbol familiar. No tiene que ser exactamente el padre o la madre, puede ser una tía. Cuando tú estudias biodescodificación, te das unos chascos tremendos cuando empiezas a ver. Porque muchas veces, pues tu mamá nació en una fecha, vamos a ponerle que nació el 2 de febrero, el 2 de 2, y te vas a agarrar a una chava, pues que nació a lo mejor el 4 del 2. Y vamos a ver que numerológicamente las fechas de nacimiento se puede hacer un estudio. A veces la pareja con la que tú te casas, pues tiene la numerología de tus abuelos o de tus hermanos o de tus primos o de tus bisabuelos, ¿no? Dependiendo de tus padres. ¿Y para qué quieres casarte con una persona con tu mamá? Bueno, o como tu papá. Ahora, ahí te va. Aquí hay dos cosas, porque algunos van a estar diciendo ahorita, van a estar pensando: no, mi esposo o mi esposa no se parece a mi mamá. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Que cuando nosotros no nos gustó la imagen que nos genera nuestra madre, nos vamos a buscar una persona que sea radicalmente opuesta a nuestra madre o radicalmente opuesto a nuestro padre, ¿sí? Y es la misma, es como la otra cara, es como águila o sol, ¿sí? Mi mamá es así, no me gustó, entonces voy a buscar esta parte, pero es la misma moneda. Y los árboles familiares
que generan águila o sol son exactamente también los mismos, porque tienen la misma patología subconsciente en la conciencia familiar. Ahora, ¿qué va a pasar si estas dos personas que tienen traumas similares se casan? Obviamente, el hombre que está aquí se va a parecer al hermano de la mamá o al abuelo, etcétera. O sea, hay un intercambio de cosas, ¿no? Y entonces estos cuates van a repetir la historia. La hija va a repetir la historia de la mamá. Va a tener el mismo tipo de embarazo, el mismo aborto, el mismo tipo de abandono. Va a tener el primogénito, ya sea hombre o mujer, que la mamá. Y este cuate también va a repetir la historia, de tal modo que los matrimonios que son controlados no por la conciencia de la persona, no por la mente, sino que son controlados por el sistema familiar de manera inconsciente. Esta es la química, lo que nos gusta. O sea, cuando tú ves a alguien y que te atrae muchísimo, muchísimo, o que simplemente dices, yo me tengo que casar con esta persona, es tu conciencia que está conectada a tu árbol familiar diciéndote, esta es la persona porque debes darle continuidad a la patología o a las cosas positivas que están aquí. Por igual, te digo, el sistema familiar no tiene preferencias. Entonces, vamos a tener unos hijos que van a tener el DNA de esta familia con todas sus programaciones, que van a tener subconscientemente experiencias similares, ¿sí? Y entonces vamos a tener, suponiendo un hijo y una hija, entonces tanto el hijo como la hija van a tender a repetir las historias y los patrones de aquí o de acá. Puede ser que uno sea muy similar a estos y el otro muy similar a estos. Todo esto se saca en biodescodificación con las fechas de nacimiento. ¿Sí? A veces, estas personas todas nacieron en marzo y esta persona nació en marzo. O todos estos nacieron en 22, en 24 y este a lo mejor nació en 24. Entonces, vamos observando qué programas son los que van a repetir cada una de las personas. Si tú tienes un hijo que nació en tu misma fecha o que nació en la misma fecha que la madre o el padre, entonces son datos, símbolos de que ese hijo va a repetir de manera subconsciente todas estas conductas. Así es como nos atraemos y así es lo que son los hijos para el sistema familiar. Estos sistemas no piensan si van a sufrir, si van a ser felices o qué onda. Ellos lo único que quieren es seguir viviendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nuestros abuelos se casan para repetir, nuestros padres se casan y repiten, y nosotros nos casamos y repetimos. Ya sea divorcios, ya sea embarazos prematuros, ya sea abortos, ya sea pobreza, ya sea insatisfacción, ya sea enojo, resentimiento, machismo, feminismo, cáncer, etc. Estos son nuestros hijos. La elección de la pareja, como ya he hablado en las charlas de resentimiento y adicción y codependencia, ¿ok? La elección de la pareja es subconsciente y lo que nos atrae es las similitudes subconscientes de programas y de energías. Y nuestros hijos entonces son una extensión. Ahora, ¿cómo vamos a conectar esto que estamos hablando aquí con lo que vimos hace rato de las lecciones? Bueno, pues muy sencillo. Otro principio fundamental es que si bien estos sistemas quieren seguir vivos, también, como todas las especies, estos cuates quieren evolucionar. ¿Y cuál es la evolución? Tal como lo expliqué hace rato. Bueno,
yo voy a repetir el patrón de mi padre, pero lo sufro, me doy cuenta, me hago consciente, si es que te haces consciente, porque hay mucha gente que se va a morir y nunca va a hacer conciencia, nunca jamás. Esperemos que todos los que estamos viendo acá sí la podamos hacer. Y después, con nuestros hijos, vamos a tener todas estas lecciones como en un libro, como en un útiles. Si la mamá tiene resentimiento, por ejemplo, hacia el hombre o hacia la mujer, entonces los hijos van a ser el cuaderno. Si la mamá tiene resentimiento a los hombres, entonces va a tener problemas con el hijo constantemente y al mismo tiempo probablemente el hijo viene kármicamente a aprender, a perdonar y a sanar su imagen con la feminidad. Por lo tanto, tendremos una lección de ida y tendremos una lección de vuelta. Voy a poner otro ejemplo. Si el papá, por ejemplo, fue sumiso, la mamá fue dominante, fue castrante, ¿sí? Entonces yo como padre voy a tender, ¿sí?, a conseguirme una mujer castrante, dominante o resentida. Y mis hijos van a tender a repetir esos patrones, a lo cual yo tengo que hacer la sanación hermosa, que es lo que les quiero dejar ahorita así bien fuerte. ¿Ok? Si yo estoy teniendo un problema con alguno de mis hijos, esto quiere decir que ahí hay una lección que tengo que aprender y que está relacionada con mis padres y al mismo tiempo conmigo. Es como una salchicha aquí. ¿Qué tengo que aprender? Si tengo problemas con mi hija, entonces seguramente tendré problemas con mi madre. ¿Y cuál es la responsabilidad? Bien hermosa, ¿ok? Todos nosotros que estamos escuchando y que somos bien conscientes, ¿no? Si tenemos un problema de infelicidad, voy a poner algo específico, ¿no? Esta pareja, pues es codependiente, viven juntos, pero son infelices. Cada uno, pues probablemente se pone en medio el cuerno, ¿ok? Y vienen ambos de padres que también fueron infelices y sus hijos están siendo resentidos y están teniendo bajas calificaciones y no se están llevando bien, se pelean entre ellos. Y vamos a suponer que tú que me estás escuchando eres o el hombre o eres la mujer, ¿no? En este momento. ¿Cuál es el punto? A ver, primero reconocer. En esta relación, ¿qué patrón estoy repitiendo? Y lo puedes reconocer aquí y lo puedes reconocer acá. Ahora, yo como hombre o yo como mujer, ¿de qué manera les estoy pasando mis patrones a mis hijos? Y estos patrones los vas a ver desde que van al kinder, desde que van a la escuela. Muchos de los padres piensan que los hijos se portan mal o tienen bajas calificaciones o son muy enfermizos porque les tocó mala suerte o porque tuvieron malos hijos, y nunca es así. Nuestros hijos absolutamente siempre son un reflejo de mi sistema familiar, de mi familia, de mi ejemplo, de mis programaciones subconscientes y de la relación entre los padres. Y ellos son este cuaderno maravilloso, este cuaderno así infinito, donde nosotros podemos ver cómo estamos nosotros, cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos amando, cómo estamos escuchando. Si ya hemos aprendido a amar o no, los primeros que nos van a dar síntomas son nuestros hijos. Mucha gente piensa que ya son amorosos,
y sus hijos están con baja autoestima y están así con traumas emocionales de todos tipos. Si tus hijos están mal y si tus hijos están enfermos crónicamente de diarrea, de alergias, de bronquios, de asma, de problemas de piel, de estreñimiento, de conducta, problemas para aprender, de concentración o problemas para despertarse, todo esto tiene que ver con estas situaciones que te acabo de mencionar. Y esta oportunidad de ver el libro y decir de dónde viene esto, pues viene de que mi relación está así, de que yo me estoy comportando así, de que ella se está comportando así. Y entonces yo tengo, aquí viene la magia. Yo tengo la oportunidad de observar, de aprender y de resolver, que esto es lo más importante. Bueno, las tres, es imposible una sin la otra. ¿Y qué tengo que resolver cuando hay problemas? Con la pareja, con los hijos. Primero, lo que tengo que resolver es la dinámica de la conciencia sistémica o familiar, ya que si esta conciencia está torcida y yo estoy conectado a esta conciencia, mi subconsciente va a estar creando siempre las mismas situaciones. Esto se hace con constelaciones o se hace con biodescodificación o con TRE, con Theta Healing. Hay varias terapias que le pueden ordenar a nuestro subconsciente con Gestalt, con psicoanálisis. Hay muchas técnicas donde mencioné primero las que más me gustan, las que me son más familiares. Primero tenemos que resolver la conciencia. Si tenemos problemas con los hijos, lo primero que tenemos que hacer es ir acá. Acá, porque es el origen. Después tenemos que ir a resolver nuestras conductas personales como individuos y terceramente tenemos que resolver los problemas como relación, que los que han ido a los cursos ya saben que hay tres maneras de resolver siempre. O aceptamos las cosas, o negociamos para resolverlas, o abandonamos el barco, ¿no? Cada una tiene sus propias consecuencias y sus características. Pero no nos quedamos sin resolver, que es el problema que mucha gente se queda aquí. Y una vez que se ha resuelto el problema aquí, en mi subconsciente y en la relación, el niño casi va a cambiar automáticamente su enfermedad, su dolor o su conflicto. Casi, porque muchas veces sí se requiere de una terapia infantil, de una terapia familiar o específica para cada uno de estos seres. ¿Sí? Así es como se enferman los niños. Si tú tienes un hijo con cáncer, ¿sí? Con TDA, con desnutrición, con bajo peso, con problemas físicos, ¿sí? El problema está acá. Y el problema está acá y en la relación de estos con los niños. Así de sencillo, así te lo pongo. Uh-huh. Entonces, nuestros padres son nuestros maestros y nuestros hijos son nuestros libros, donde podemos aprender. Y son libros que tenemos que aprender a tratar. Hay muchísimas reglas, ¿no? Entre estas lecciones está el amor, los límites y, bueno, miles más de lecciones. Esta es como la base para comprender estas relaciones. Obviamente, como siempre me pasa, en esta hora de charla, pues no va a ser suficiente para seguir hablando de los niños. Tendremos que dar un break y dar otra charla de 1 hora al menos para entender
ya la relación que hay entre estas cuatro personas, ¿sí? Y de qué maneras es la mejor dinámica, la dinámica óptica. ¿Cómo se ama a los hijos? ¿Cómo se les pone límites? ¿Qué es ser un padre permisivo y qué es ser un padre restrictivo? ¿Y dónde está el punto medio? ¿Ok? Pero, ¿qué creen? Pues esto va a ser tema de la siguiente clase, porque pues ya nos quedamos cortos. Entonces, la próxima clase vamos a ver ya la relación específica entre padres e hijos y toda la dinámica subconsciente. Cómo un hijo se sabe amado, cómo un hijo está sano todo el tiempo, cómo un hijo tiene ganas de ir a estudiar, cómo se le corrige a un hijo sin lastimarlo, sin dañarlo, sin destruirlo. Bueno, pues ahora sí que todas estas preguntas y más serán respondidas en su siguiente episodio de estas charlas de Alquimia de Vida. Muy bien, mis amigos, pues nos vemos el próximo miércoles con todísimo gusto, como siempre, con muchísimo placer de poder compartir un poquito de lo que el universo nos ha regalado, nos ha dado la oportunidad de aprender para pues, poder aplicar con nuestra gente, ¿no? Que a veces tienen problemas. Como siempre, pues les mando un gran beso a todos, un abrazo, una gratitud por escucharnos, por compartir la plática. Vamos a recordar que este video se queda aquí en el perfil, hoy, mañana, pasado, y que les debo en el YouTube la clase pasada que fue de depresión. Esta semana ya vamos a tener en mi canal de YouTube la clase pasada y esta, ¿ok? Nos vamos a ver aquí en la Ciudad de México el 11 de noviembre en Alquimia de Vida, que es el próximo curso que vamos a tener aquí. Y bueno, pues estaremos visitando allá a mis amigos prontamente. Les mando un beso, un abrazo, como les repito, y como siempre, pues les pido bendiciones de venida y les mando bendiciones a todos los que nos escucharon y les mando, pues bueno, la mejor de las bendiciones para esta semana. Nos vemos prontito. Bye.